bienvenidas a Economía Social. Soy Claudia Villegas y me da muchísimo gusto que nos encontremos este 13 de septiembre, a 3 días del cumpleaños de nuestra hermosa patria, de nuestro México. Gracias por estar aquí, es viernes, estamos ya un poquito cansados, pero la verdad es que yo muy feliz de poder compartir con ustedes un poco de análisis, un poco de reflexión en torno al superpeso, al tipo de cambio y todos estos eventos que hemos tenido en los últimos días que nos llevan a pensar qué sucede con nuestra moneda. ¿Es tiempo de preocuparnos o es tiempo de reflexionar sobre las causas? Por eso quisimos titular este programa El superpeso y el sesgo de confirmación, porque en las redes sociales, en las conversaciones de café, en las reuniones familiares, todo el mundo se pregunta o muchas personas se preguntan si hay un factor estructural, hay un factor que debilite a nuestro peso, si esta reforma al Poder Judicial es la causa, pero hay un problema de disonancia cognitiva, porque todo el mundo estaba esperando, o muchas personas estaban esperando, sobre todo las que tienen una posición crítica ante la reforma al Poder Judicial, que ya será el cambio al Poder Judicial, está próximo a publicarse en el Diario Oficial de la Federación, ya los congresos locales lo aprobaron, entonces, bueno, pues es un hecho. A pesar de eso, hoy vimos manifestaciones en la Bolsa Mexicana de Valores de trabajadores del Poder Judicial, justo, amigos y amigas, cuando el tipo de cambio estaba regresando al terreno de 19.30, 19.40, hoy cerró en 19.21. Corrijo, el tipo de cambio peso frente al dólar no cierra, es una de las monedas más líquidas del mundo, se sigue negociando de día y de noche, pero está negociándose en este momento en 19.21. Por eso quisimos hablar del sesgo de confirmación y les hemos presentado información sobre tipo de cambio. Hace 3 meses, un programa llamado Verdades y Mentiras del Tipo de Cambio con el maestro Jorge Flores Kieli, que fue uno de los más vistos en los últimos meses aquí en el canal de Julio Hernández Astillero, pues la verdad es que nos dejaba en claro que hay muchos factores que se cruzan en la definición del tipo de cambio, en cómo se ubica el peso frente al dólar. Y hoy quisimos presentarles esta información sobre sesgo de confirmación porque las redes sociales estuvieron llenas de pifias, de afirmaciones falsas, de aclaraciones pertinentes por parte de nuestro admirado subgobernador del Banco de México, Jonathan Heath. Todo eso se lo hemos preparado en una presentación para ser esquemáticos como nos gusta aquí en Economía Social desde la Ciudad de México. Yo soy Claudia Villegas desde el hermoso barrio de Coyoacán. Quiero agradecerle a toda la gente que hoy se está conectando en esta noche de viernes, que está un poquito lluviosa acá en la Ciudad de México. Ya nos estamos preparando para el pozole, para las tostadas, para la fiesta, el tequilita. Creo que es una de las épocas para mí la más bonita del año. Navidad está bien, pero las fiestas patrias a mí me encantan. Por eso hoy me quise vestir un poquito con los colores de nuestro México para aquellos que nos están viendo, que a veces nos escuchan mientras lavan los platos en esta transmisión diferida desde el canal de Julio Hernández Astillero, que ¿qué creen? Ya va a regresar. Ya lo vamos a tener aquí descansado, listo para esta gran jornada informativa que vamos a tener, pues ya cuando la presidenta Claudia Sheinbaum entre al poder. Creo que va a ser una época muy interesante, la reflexión en torno a lo que sucedió con la reforma judicial es que, bueno, como dice Maquiavelo, el fin justifica los medios. A mí me parece que no. Desde mi perspectiva y a manera de editorial, me parece que no todo se debe hacer, que era importante la reforma judicial, pero a mí me deja un mal sabor de boca este episodio de la familia Yunes. Voy a saludarlos rápidamente antes de comenzar con esta conversación. Voy a estar muy pendiente de todos los comentarios porque esta noche estoy con este tema solamente yo, la charla con Claudia Villegas, por una razón. Me hubiera gustado tener aquí en vivo al maestro
Jorge Flores Kelly, que les mando un saludo, pero ya empezaron los festejos patrios, entonces lo que dejó es mucho material, una entrevista y una conversación pendiente con ustedes. Recuerden, pueden ir al canal de Julio Hernández Astillero a consultar este gran programa que nos dejó hace 3 meses Jorge Flores Kelly. Se lo voy a compartir a Juan Manuel Ramírez, nuestro productor, a quien le agradecemos mucho todo el apoyo que nos da para ver si de alguna manera podemos compartir la liga para que regresen a ese gran programa. Todo lo que dijo Jorge Flores Kelly hace 3 meses, todo se cumplió. Hicimos ese programa justo cuando el legislador Nacho Mier nos hizo enojar a algunos cuando salió a hablar sobre los tiempos de la reforma al Poder Judicial, que hoy a toro pasado tenemos que reconocer que sí, que se cumplió los tiempos que él decía, que no dijo mentiras, pero yo estaba muy enojada aquel día porque se había pasado de niveles de 16 a niveles de 18, las especulaciones estaban a la orden del día, a flor de piel, y luego sale a hablar Nacho Mier. Pero bueno, lo que hemos aprendido en estos 3 meses sobre tipo de cambio es impresionante. Por eso no queremos dejar pasar la oportunidad de recapitular y de entender. En aquel programa que nos hizo favor de otorgarnos, de compartir con nosotros el maestro en economía Jorge Flores Kelly, fundador de Observatorio Nearshoring y autor del libro Piensa Positivo, México Piensa Positivo, que es un gran libro. Bueno, dábamos las razones de lo que estaba pasando y él tocó un tema que muy pocos analistas mencionan claramente. Porque a muchos analistas, incluyendo aquellos que se dicen profesionales del análisis bursátil, no mencionaré nombres, pero seguramente ustedes que gustan de las redes sociales saben a quién me refiero, gustan de darle un mayor peso, una mayor ponderación a estos elementos que tienen que ver con la política, con las condiciones de un país, politizando la discusión en torno al nivel del tipo de cambio. Entonces, en aquella ocasión, Jorge nos hablaba de la normalización de la política monetaria de Estados Unidos. Y en la normalización puede ser hacia el alza y hacia a la baja. Es el minotauro global y él se da el lujo, de acuerdo con las condiciones de su economía, de ir a la alza o a la baja. Aquí pueden ver el superpeso verdades y mentiras que tuvimos aquí en Economía Social por ahí del 6, del 7 de junio. Fue después de que se ganan las elecciones por parte del partido Morena y se anuncia el Plan C. Ahí comienza todo este tema, pero coincidió con que se empiezan a dar a conocer datos sobre la inflación, sobre la economía de Estados Unidos y sobre todo sobre las presiones para que se comiencen a bajar ya las tasas que tenían un ciclo alcista. Guarden este dato. Los ciclos para Estados Unidos son clave y los ciclos para nuestra economía son aún más porque estamos muy conectados, al menos en lo que se refiere al tipo de cambio. Pero vamos a comenzar. Muchísimas gracias, Juan Manuel. Pueden encontrar este programa en el canal de Julio Hernández Astillero. Voy a saludarlos rápidamente porque, como les decía, amigos, amigas de Economía Social, que es un programa que, como ustedes saben, hacemos con la revista Fortuna, que cumplimos 20 años, y este noviembre tenemos muchas sorpresas. En www.revistafortuna.com.mx pueden encontrar toda la información respecto al tipo de cambio, mercados de valores, empresas, economía, negocios, mercado de valores, y sobre todo creemos que lo hacemos con un lenguaje muy sencillo, ¿saben? Porque queremos que todo el mundo aprenda, que todo el mundo entienda que la economía es para todos, no es una ciencia oculta, no se escribe en arameo, no se escribe en sánscrito, se escribe sobre todo con conciencia social. Ahí pueden ver nuestro portal, vieron pasar nuestra portada, ya estamos en locales cerrados, en Sambors, con nuestra edición El desafío de Claudia, el gran desafío de Claudia. Le pusimos, creo que me parece una cabeza tipo serie de Netflix, pero lo que queremos es que compren la revista, porque el gran desafío de Claudia tiene que ver con la sostenibilidad, la sustentabilidad
de las finanzas públicas. ¿Cómo hacemos para mantener este componente de crecimiento en el mercado interno que, fíjense, reconocen los economistas que ha sido no solamente por la red de protección social, que no es otra cosa que los apoyos sociales, sino porque se recuperó el tipo de cambio? ¿Y cómo le hacemos para no tener un incremento en impuestos que nos pegaría en muchos sectores, cobrar impuestos, mantener el crecimiento, que no suban los precios de la gasolina, el gas, los combustibles, seguir teniendo dinero para educación, salud, infraestructura, seguir teniendo dinero para que cada bimestre los adultos mayores tengan su dinero? Es un verdadero desafío. Por eso pusimos así. Y bueno, pues les agradeceríamos mucho que se fueran a dar una vuelta ahí a Revista Fortuna, www.revistafortuna.com.mx. Fíjense, ahí hay una nota muy interesante que BBVA está advirtiendo del agotamiento en el consumo y un sombrío panorama para México. Yo tengo muchas ganas de leer esa nota de María Luisa Aguilar porque me parece que está advirtiendo sobre un tema delicado. El consumo interno venía creciendo a niveles de 5%, cuando históricamente siempre crece a niveles de 3%. ¿Qué pasó? Habrá que analizar esta buena nota de mi amiga, de mi maestra María Luisa Aguilar. Te mando un saludo, María Luisa, hasta Chiapas, que cubre los mercados de valores desde Tuxtla Gutiérrez. Querida María Luisa, te extrañamos mucho acá en la Ciudad de México y vamos a decirle a María Luisa que se anime a entrar a Cuadro, porque no saben, es una de las periodistas que más sabe sobre mercado de valores. Los saludo rápidamente, Lolita Dalbert, buenas noches, ya pasando lista, Lolita, esperemos que ya estés totalmente recuperada de COVID. Sirena del Viento, gracias por estar aquí, Sirena, si es la primera vez, bienvenida. Xochil Palacios Castillo, Gilberto Hernández, Leoncet, Juan Camaney, Roberto Ortiz, Fabiola Jiménez, Tanislao, gracias siempre por estar aquí. Tiguerón, yo siempre te digo Tigerón en inglés, pero debe ser Tiguerón de tigre. Especímené, ¿cómo estás? Nos dice cómo se puede invertir en CETES desde el extranjero. Oye, yo no sabía que había restricciones para invertir, quizás por la cuenta, el URL, pero te prometo que vamos a investigar. María Vadillo, buenas noches, señora Claudia. Qué bonito se oye eso de señora. A mí no me molesta que me digan señora, a mí me gusta. Creo que es muy bonito ya llegar a ciertos niveles, ¿no? Y llegar bien. Clara Sánchez, buenas noches, Claudia. Ay, a mí me encanta, Clara, que estés aquí. Federico Fernández. Vamos a dar oportunidad a que lleguen más amigos y amigas de Economía Social. Marco Antonio Cruz. Bueno, pues, si les parece, llegó José A. Pantoja. Muchos saludos, José. Oigan, por favor, denle like y reenviar si están en Twitter y pueden compartir el vínculo. No saben cómo nos ayuda a que sigamos teniendo mucho más audiencia. Si quieres, Juan Manuel, vamos a comenzar con la presentación. Vamos a platicar sobre lo que hemos preparado, el superpeso y el sesgo de confirmación. ¿Se acuerdan ustedes? Creo que fue Clinton o fue, no sé, esta frase. Juan Manuel, tú que eres un internacionalista, si quieres comentarnos quién fue el autor de esa frase de ¿es la economía estúpida? No sé si te acuerdas, querido Juan Manuel, pero quisimos aquí hacer un poco de alegoría y de reflexión en torno a esa frase, el superpeso y el sesgo de confirmación, de que si es, mira, le da pena a Juan Manuel entrar, pero nos dice que fue Bill Clinton. Is the economy stupid? Juan Manuel, mi horrible pronunciación, tú eres un maestro en inglés, pero el dato, el superpeso y el sesgo de confirmación. Es la normalización, estúpido, diríamos, haciendo esta alegoría a la frase de Bill Clinton. La normalización de la política monetaria no es ni la reforma al Poder Judicial, ni es el inoportuno mensaje de Nacho Mier, que a mí me hizo enojar, no es ni siquiera el déficit que tenemos, que es de 5%, bajo para nuestros estándares, pero alto para los críticos. No es nada de eso. Es la política monetaria. Los ciclos de la FED, o como diría Yanis Varoufakis, el ministro de
finanzas de economía de Grecia, el Minotauro global. Pero vamos a concentrarnos en estos temas porque hoy fue el cotilleo en redes sociales. Adelante, adelante, Juan Manuel, muchas gracias. Bueno, como les digo, esta presentación va por cortesía y patrocinio. No es broma, no es patrocinio, pero sí toda la información es de Jorge Flores Kelly, quien está ya en las fiestas patrias. Él está fuera del país, pero tiene algunas reuniones en la Embajada de México en el país donde está, y entonces, bueno, pues no pudo acompañarnos, pero le agradecemos mucho. México piensa más, Jorge Flores Kelly, una conversación sobre posibilidad para México. Siempre Jorge nos ha dicho que tenemos que revisar los datos para repensar México, no a la luz de la ideología, no a la luz de lo que queremos que sea o no sea este país, sino a la luz de los datos. Así es que, adelante. Siguiente, por favor. Bueno, es la política monetaria. Y Jorge nos dice que si bien es cierto que la normalización de la política monetaria en Estados Unidos, en particular a través del aumento de las tasas de interés, en este caso, por parte de la Fed, tiende a tener un efecto sobre el peso mexicano. Eso, si nos lo dijeran ahorita y nos lo platicaran, diríamos, pues sí, parece que eso está sucediendo, porque hoy justo, amigos, exfuncionarios de la Fed, los datos de la economía de Estados Unidos nos demuestran que ya por fin hay señales, y digo por fin, de que se está cediendo la inflación en Estados Unidos. Como saben, acá en México también tenemos buenas noticias respecto a la inflación, cuando durante todo agosto tuvimos una inflación menor al 5%. La razón principal, nos dice Jorge, es que las tasas más altas en Estados Unidos suelen atraer capital. Cuando hay tasas altas, en este momento Estados Unidos tuvo niveles de 4 o 5%, y ustedes recuerdan que en algún momento después de la crisis de las hipotecas subprime, esta crisis que vimos en las películas como El Lobo de Wall Street, que tuvieron después de esa crisis tasas de niveles muy bajos. Vamos a ver 2008 cómo el ciclo se fue transformando. Y ahora las tasas altas en Estados Unidos son una respuesta para combatir la inflación que dejó la época de la pospandemia. Entonces, estas tasas más altas suelen atraer capital hacia activos denominados en dólares, provocando entonces una salida de capitales de mercados emergentes, incluido México, lo que deprecia sus monedas. Ese es como el ciclo normal y como el círculo virtuoso para ellos, vicioso para países como México. Mi perspectiva es que la moneda mexicana ha aguantado tanto porque no tuvo una debilidad de finanzas públicas durante la pandemia, porque no nos endeudamos. Ese fue un acierto. Les guste o no a los críticos de este gobierno, no se endeudó. Luego vendrán de que, bueno, lo que pasó es que se dejaron morir negocios, de que no se apoyó a las empresas, pero bueno, el caso es que no se endeudó, y ahí es donde, desde mi perspectiva, nace el superpeso. Sigamos. Aquí está, la historia lo confirma. Adelante, por favor. Bueno, lo que nos mostró Jorge Flores Kelly en una línea de tiempo desde 2013 es que en ese año la Fed anunció, y quiero comentar para quienes no sepan quién es la Fed, creo que es poco probable que alguien en la audiencia no lo sepa, pero es el Banco de la Reserva Federal. El banco de bancos, que es el equivalente a nuestro Banco de México, que es el responsable de la política monetaria, del costo del dinero, de aumentar o bajar tasas de interés. Bueno, la Fed anunció que comenzaría a reducir su programa de compra de bonos, un fenómeno conocido allá como tapering, lo que marcó el inicio de una política monetaria. Gracias, gracias. Lo que marcó el inicio de una política monetaria más restrictiva. Tapering se pronuncia, ¿verdad, Juan Manuel? Este anuncio causó volatilidad en los mercados globales y el peso mexicano experimentó una depreciación significativa. Entonces, como ven, lo que sucedió en Estados Unidos definitivamente nos afectó aquí en México. Pueden ver 2013 por aquí, hay un incremento en las tasas
y eso afectó a México. A ver, nos generó una depreciación significativa, un poco como lo que vimos en los últimos años, cuando se anuncia que van a comenzar a bajar las tasas de 12.50 en mayo de 2013 a cerca de 13.50 a finales de ese año. El problema con los países emergentes es que cuando tienes un gran déficit, tienes deudas o muertos en el closet, como sucedió en 1994 con la devaluación, que teníamos grandes pasivos que no estaban cubiertos, es ahí cuando vienen las crisis. La siguiente, por favor, Juan Manuel. Hay un ciclo después de ese año, hay un ciclo de incremento de tasas de la FED 2015-2018, cuando la FED inicia una serie de aumentos graduales en las tasas de interés. Y durante ese periodo, amigos y amigas, bienvenidos a los que se están integrando a esta plática, pasa de 14.60 pesos en diciembre de 2014 a un nivel de 20. Fíjense, 2014, nivel de 20 en 2016. Ese nivel que nos asusta tanto en estos días, pues ahí lo teníamos en 2016, que estuvo influenciado también por otros factores, como la incertidumbre en torno a la elección presidencial de Estados Unidos, pero claramente en el contexto de una política monetaria más restrictiva, la normalización hacia arriba o hacia abajo, como yo les decía. Fíjense que yo me acuerdo que en esos años, pues lo que estábamos viendo es que a Luis Videgaray, las agencias, las calificadoras de inversión, le decían algo así como lo que acaba de decir Moody's, de que la reforma al Poder Judicial podría generar un ajuste en la calificación de los bonos de deuda soberana, le decían a Luis Videgaray que el elevado incremento de la deuda podría generar que México perdiera el grado de inversión. La que sigue, por favor. Vean cómo lo hizo la FED, lo que les decíamos, de 2015 a 2018, ante la incertidumbre y los problemas de inflación en su economía, las tasas al alza, el tipo de cambio presionado en nuestro país, y si le ponen un poquito de pimienta y sal con problemas los países emergentes, aparece el minotauro global, genera crisis. Adelante, Juan Manuel. Luego 2022, tasas al alza. En 2022, la FED acelera el ritmo de incremento de las tasas de interés para combatir su inflación post-pandemia, y a principios de 2022, el peso mexicano cotizaba cerca de 20.50. Alcanza niveles de 21.50 a mediados de 2022, cuando la FED implementaba aumentos de 75 puntos base. Aunque el peso mexicano recupera el terreno en el segundo semestre, debido también a que el Banco de México sigue el ciclo alcista de la FED, factores como el nearshoring, el efecto inicial de las subidas de tasas, generaron una depreciación. Adelante, Juan Manuel. Vean nada más cómo hay niveles de tasas y hay una correlación entre el impacto de la política monetaria y la depreciación del tipo de cambio. Hay una correlación, que quiere decir que están vinculados. Cuando Estados Unidos está subiendo tasas, el tipo de cambio se debilita, y en este momento lo que vemos es que ante la menor inflación, Estados Unidos va a comenzar a bajar tasas. Entonces el tipo de cambio también tiene un impacto porque el dólar se fortalece. Veamos. En resumen, amigos, amigas, cada vez que la FED normaliza su política monetaria, en este caso, pues con tasas a la baja, es común ver una depreciación del tipo de cambio. Una apreciación del tipo de cambio, disculpen. Es común ver una depreciación del tipo de cambio, especialmente en los momentos iniciales, cuando los inversores revalúan sus carteras y se trasladan hacia activos en dólares. Es decir, subes tasas de interés, te vas a dólares y sales del tipo de cambio. Pero el superpeso, que es donde yo digo que cabe la palabra superpeso, se defendió muy bien, compartiendo
con un bajo nivel de riesgo porque no estábamos muy endeudados, parte de las buenas noticias que se tienen cuando los capitales se van activos en dólares. Entonces, no hay nada nuevo escrito bajo el sol, solo esta correlación entre los ciclos de normalización, que aunque parece muy compleja la palabra, es nada más cuando Estados Unidos decide bajar tasas o subir tasas de acuerdo con la inflación. Se suben tasas cuando la inflación es alta, se bajan tasas para estimular el consumo cuando la inflación está abajo. Entonces, veamos hoy cómo las noticias respecto a la economía de Estados Unidos propician que el tipo de cambio del peso frente al dólar tenga un impacto. Hoy tenemos niveles de 19.22. Bajas tasas en Estados Unidos, inversionistas buscan el peso para tener pues una ganancia. Creo que es algo muy sencillo, Jorge Flores, tiene una explicación. Adelante con la entrevista, querido Juan Manuel. La diferencia de ahora es que en el momento que ha habido incertidumbre, en el sentido de cuándo se va a mover la tasa y por cuánto, es cuando ha habido movimientos del tipo de cambio, pero generalmente ese ha sido no ha sido porque ya subió perdón, porque ya bajó la tasa en Estados Unidos, sino aquí el movimiento ha sido por cómo se va a comportar los diferenciales de inflación entre los dos países, cuándo se va a mover la política. Entonces ha sido por el potencial reacomodo de los portafolios. Pues como lo ven, nada tiene que ver con la reforma al Poder Judicial, vaya, ni siquiera con Nacho Mier, no tiene que ver con Lili Telles, no tiene nada que ver, sino un reacomodo de portafolios frente a las expectativas de inflación. Estamos ya en la etapa final de esta plática sobre el tipo de cambio, pero regresamos unos minutitos más a la presentación, querido Juan Manuel. En resumen, pues cada vez que la Fed normaliza su política monetaria, es común ver una depreciación del tipo de cambio, especialmente en los momentos iniciales, cuando comienza a bajar, cuando los inversores revalúan sus carteras y se trasladan hacia activos en dólares. La magnitud de esta depreciación puede variar dependiendo de otros factores globales. Hacia adelante, Juan Manuel. Como les decía, 19.21, si no me equivoco, está en esos niveles todavía. Vamos a revisar mientras estamos platicando, pero sí, así va el tipo de cambio. Precisamente por estas noticias que vienen de Estados Unidos. 19.18, amigos y amigas. Mientras platicamos, el peso se fortalece porque hay pues mayor interés en la economía de México. Vamos adelante. La que sigue. Como les decía, exfuncionario de la FED ve condiciones para un recorte no de 25 puntos base, de 50 puntos base. Es decir, bajan las tasas de interés porque hay menor riesgo de inflación. Adelante, Juan Manuel. Y fíjense lo que sucedió hoy. Dice mi amigo Mario Di Constanzo que el Banco de México está inyectando dólares de las reservas para tratar de mantener por debajo de los 20 pesos, pero a mediano plazo será inútil. Parece decir Mario Di Constanzo que no habrá dinero, dólares que alcancen para apuntalar el tipo de cambio, porque no hay factores fundamentales para que suceda esto. Falso, le dice Jonathan Heath. Dice Mario Di Constanzo que en Estados Unidos hay preocupación porque se afecta la confianza y las inversiones. Ahora es la 4T la que defiende al peso como un ganso. El subgobernador del Banco de México, ¿quién participa en la Junta de Gobierno del Banco de México? Que es el banco de bancos que custodia nuestras reservas internacionales, le dice falso. Nunca había visto a Jonathan Heath reaccionar de esta manera contundente diciendo falso. La que sigue, por favor. Miren, Gabriel Casillas, que es el director de análisis de Barclays Bank, le dice a Mario Di Constanzo y le pone unas
unos signos de admiración y otros de interrogación. Es muy enfático. Gabriel Casillas, economista laureado, que es uno de los mejores directores de análisis, se podría probar simplemente con ver el reporte semanal de los martes, que está en cero. Operaciones de mercado en el balance del Banco de México está en cero, desmintiendo lo que dice Mario Di Constanzo, que mi querido amigo Mario Di Constanzo siempre está con este sesgo de confirmación, de acuerdo con lo que ve, con lo que escucha, con lo que le cuentan en los mercados internacionales. Mi amigo Mario Di Constanzo, a quien quiero mucho, tendría que decir que él está colaborando en este momento con algunos legisladores de oposición y que sus comentarios pues tienen ese sesgo de confirmación, como lo podemos tener todos, pero siempre es sano, mi querido Mario, hacer una revelación de posiciones o de intereses. Yo sé que tú lo haces, yo sé que tú no ocultas nada, pero para que los amigos sepan. Adelante, por favor, estamos por terminar. O dice Gabriel Casillas, director de Barclays Bank, o también se podrían consultar los comunicados de la Comisión de Cambios. El último es del 16 de noviembre de 2023. Claro que sería un escándalo que, interviniendo el Banco de México, ni se informara en el balance del Banco de México, ni la Secretaría de Hacienda informara a través de un comunicado abiertamente, ¿verdad? Escandaloso sería. Vamos con las últimas diapositivas porque les tengo una sorpresa. Vamos a platicar sobre reforma judicial con una experta que creo que debemos seguir hablando de este tema. Bueno, finalmente, la cereza del pastel respecto a la posverdad, el sesgo de confirmación, fue también nuestra querida doctora Gabriela Siller Pagasa. Increíble, dice Gabriela, la reacción del tipo de cambio. Increíble. Se espera que la Fed empiece a recortar su tasa de interés, pero también hay un efecto de corrección a la baja. A pesar de la apreciación de hoy, dice ella, el peso sigue mostrando una fuerte depreciación. O sea, pero a pesar de todo, se mueve, ¿no? Como diría Galileo Galilei. Creo que no fue increíble, creo que hace 3 meses Jorge Flores nos dijo que había una clara correlación entre la normalización de la política monetaria y el nivel del tipo de cambio. Querida Gabriela, no es increíble. Adelante. Y aquí sigue, amigos y amigas, el Minotauro Global 2009, la crisis de deuda de las finanzas de Grecia, la primer crisis de deuda de la zona euro, cuando la Comunidad Europea tuvo que enfrentar el gran dilema de no poder ayudar a Grecia, la dejó sola a Grecia. Yanis Varoufakis, el secretario de Finanzas del ministro de Finanzas de Grecia, tuvo que enfrentar a la Troika. Les recomiendo una gran película que está ahí en Netflix sobre las negociaciones con la Troika, el Minotauro global que devora a sus hijos si tienen deudas, porque ellos no se van a detener cuando normalizan su política monetaria, cuando ellos tienen que bajar tasas o subir tasas, y eso le puede costar a los países emergentes su soberanía, sus recursos y la calidad de vida de sus habitantes. Pues amigos, yo les agradezco mucho que se hayan quedado conmigo en viernes a platicar sobre sesgo de confirmación y superpeso. Y bueno, voy a leer algunos comentarios. Dice Mario Muñoz que los análisis, lo que denominamos en Bellas Artes como Master Class, excelente el programa de esta noche. Que tengas una muy buena noche, Mario. Gracias por estar aquí. Edgar Barón, no sé cómo se llama la película, pero ahorita mismo la buscamos. Yaredo, Juan Manuel la van a buscar, pero me parece que tiene algo que ver con negociación. Oigan, qué mal peinada estoy, discúlpenme, pero es que estuve preparando el PowerPoint. Javier Gasca, saludos Claudia desde Celaya, Guanajuato, excelente tema. Like 200, Pau Jasso, gracias. Igualmente Lolita Dalbert, disfrute estas fechas, le dice Tanislao. Oigan amigos, vamos a pasar con la maestra Ligia González. Ella es maestra en Derecho por la Universidad de Harvard, es académica está en la Escuela Libre de Derecho y es una pensadora muy, la verdad es que muy objetiva
y una gran profesora de Derecho, ha aceptado seguir actualizándonos, platicar con nosotros qué sigue con la reforma al Poder Judicial. Sí, ya la tenemos en línea, maestra. Maestra Ligia, ¿cómo estás? En ¿Qué viernes. tal? Buenas noches, en viernes, querida Claudia, muchas gracias, gracias a todo el mundo por seguir a esta hora escuchándonos, esperando que esto sea ameno y que podamos seguir platicando y con gusto de escuchar y de compartir ideas. Siempre crece uno y yo me congratulo de que con lo que escucho y leo de quienes han estado por aquí, también la vez pasada, aprendo y lo tomo en cuenta con toda la seriedad. Así que muchas gracias, querida Claudia. Ay, gracias, Ligia, por aceptar estar con nosotros. Yo soy una convencida de que el pensamiento crítico y de que los científicos sociales, por supuesto que incluyó a los periodistas, a los sociólogos, a los antropólogos, debemos estar siempre atentos a confrontar nuestras premisas y que Así de ahí surge lo que llama el periodista Ignacio Ramonet, pues el pensamiento crítico versus pensamiento único. Por eso para nosotros es un verdadero privilegio que nos hables de qué sigue ahora que se aprobó la reforma al Poder Judicial, maestra. ¿Qué tenemos que ver? ¿En qué tenemos que fijarnos? Adelante. Muchísimas gracias, querida Claudia. Yo creo que tenemos dos vertientes, es decir, el día de hoy sabemos y no podemos dejar de tomar en cuenta que hace menos de una hora y un poquito más, la Cámara de Diputados hizo bueno, el Congreso en general hizo la declaración formal de la reforma constitucional porque hubo alrededor de 21 congresos estatales que estuvieron de acuerdo, manifestaron su conformidad con la misma. Eso es lo que tenemos ahorita. Y entonces llega el proceso, dice que llega a la Cámara de Diputados, Cámara de Senadores, y se hace la declaratoria formal de la misma. Ahora, le falta la publicación todavía, porque no puede surtir efectos frente a ninguna persona, ni le puede ser oponible, decimos nosotros los abogados, si no está debidamente publicado. Eso es lo que tenemos como noticias a este momento. Sabemos también que no asistieron a esta declaración los partidos de oposición, lo cual no era un requisito para que pudiese hacerse, dado que con los votos que están o estuvieron presentes formalmente es suficiente. Esa es una vertiente. Que dentro de esta misma línea de tiempo, que podría suceder que en los próximos días se haga la publicación. Una vez hecha la misma, se tiene un plazo, diferentes plazos, mejor dicho, para que la misma entre en vigor y requisitos. Pide, por un lado, que quienes están actualmente en la Corte y magistrados tienen que renunciar si es que quieren ser elegidos, si es que quieren participar en este proceso de elección, tienen que renunciar a sus derechos adquiridos de pensiones una vez que salgan porque quieren participar. Esa es una. La otra, los congresos estatales tendrían 180 días para darle vigencia a una homologación de este sistema de selección de juzgadores en los estados. Recordemos que los estados tienen también un Tribunal Superior de Justicia y en este está generalmente magistrados, o les llamamos magistrados, y a un siguiente nivel están los jueces. Eh, Hay una serie de temas que hay que resolver, como desde la entrega de expedientes, perdón, qué va a pasar con los expedientes que están actualmente en dictaminación, si pasan de un juzgador a otro juzgador, qué va a pasar con el conocimiento que había de esos casos en cada uno de dichos tribunales. También tendría que implementarse el sistema de votación y esto queda en manos del INE. Dentro de este cambio se prevé que el 100% de los ministros de la Corte salgan, el 100% sean sustituidos y que
sea renovada toda la Corte, pero no con 11 ministros, sino ahora con 9 ministros o ministras. Queremos pensar que quizás algunos de ellos o ellas se quieran proponer para ser reelectos y participar y continuar en esa posición. Respecto a magistrados, hay una sustitución de la mitad en el año que entra y la otra mitad hasta el año 2027. Es interesante cómo queda esto porque no está totalmente acabado dentro de la reforma constitucional ni sus transitorios de manera total, sino que hay muchas referencias a las leyes secundarias. Y para recordar a tu audiencia, tenemos nosotros en México un sistema en el que no puede haber ley que vaya en contra de lo que dice la Constitución, sino que las leyes secundarias y posibles reglamentos deben de estar de conformidad con ella. Entonces, faltan estas normas secundarias. Tampoco voy a dejar de comentar que muchos han dicho no hay problema, el daño que se está haciendo con esta reforma secundaria lo vamos a descafeinar, si así se le quiere llamar, a través de las leyes secundarias. Es decir, esta reforma constitucional la vamos a descafeinar, a moderar, a darle un cierto matiz para arreglar los problemas que trae a través de las leyes secundarias, lo cual tampoco habla bien de la técnica legislativa, porque se está esperando a que el espíritu de lo que dicen que tiene esta reforma sea modificado a través de leyes secundarias, lo cual no es correcto. Las mismas no pueden ir más allá o contradecir lo que dice la Constitución. Entonces, bueno, ese es el camino. ¿Qué quiere decir esto? Que, por ejemplo, podemos tener expedientes de corte civil o penal en tribunales locales, que vale la pena decir esto, el 70% de los litigios en México son de materia familiar. Es decir, que nosotros tenemos adopciones, tenemos cuestiones de alimentos, de custodia, de divorcio, de pensión alimenticia, que están todavía en trámite y son la gran mayoría y están en manos o para ser decididos por las sistemas judiciales locales, es decir, por los tribunales locales. El otro 30% son de carácter civil. Y, perdón, el otro 30% está dividido entre aquellos que son de carácter civil y los que son penales. Los que son penales hay que distinguir nuevamente. Hay muchos procedimientos que, si bien ya pasaron de una primera fase, que es la audiencia preliminar, ay, perdónenme, que ya pasaron por la audiencia preliminar, siguen en manos de los ministerios públicos o fiscalías, dependiendo, y estas fiscalías todavía tienen que terminar la parte de investigación, si me permiten decirlo así. No me voy a poner muy técnica con las cuestiones penales, pero pasan primero por un juez que es el que nada más nos dice, que nosotros conocemos, que dice, bueno, a primera instancia o de primera vista veo que el inculpado sí se debe de quedar a llevar el procedimiento sin libertad, es decir, en la cárcel, o le vamos a dar una libertad provisional para que siga el proceso en libertad y ya veremos cómo camina. Pero, ¿qué es lo que pasa después? Que la fiscalía tiene que continuar el armado de la carpeta de investigación. Es decir, empezaron con una autoridad jurisdiccional de carácter penal, sigue la investigación con la fiscalía y con la defensa, y después regresa es decir, pasa del juez de control al juez que va a resolver el fondo del asunto de si la persona es culpable o no es culpable. Vamos a tener que ver qué es lo que pasa con ello. Es decir, si el fiscal va a continuar, pero van a mover a las autoridades jurisdiccionales que estaban atendiendo el asunto y cosas por el estilo, porque la parte transitoria todavía no está totalmente resuelta. Otro de los temas que se tiene que armar, perdón, es la elección
de dos autoridades en las cuales quedaría dividido el actual Consejo de la Judicatura. El Consejo de la Judicatura actualmente ve tanto la parte disciplinaria como la administrativa. Entonces, y por cierto, por ahí está también el Instituto de Capacitación Judicial. Eso no queda muy claro qué le va a pasar, porque si las autoridades jurisdiccionales ya no van a pasar por una carrera judicial, entonces, bueno, está la duda de que si se necesita o no se necesita esta escuela de capacitación judicial, porque ya no sabemos qué tan interesados estén los jueces en tener que ir a capacitarse, si realmente van a estar ahí por elección popular, ¿no? Entonces, tenemos nosotros que se divide este Consejo de la Judicatura en dos partes. Uno que es el Tribunal de Disciplina Judicial y otro que es la Administración Judicial. Consejo de Administración Judicial, no recuerdo el nombre exacto que se le está dando, y se va a encargar básicamente de la parte administrativa, la segunda, recursos humanos, cosas así, y el primero se va a encargar de ver si se portaron bien o mal los jueces, los ministros, los magistrados. Y para ello hay una serie de disposiciones que deberían de ponerse reglamentariamente o por ley secundaria, cuáles son esas razones por las cuales se les puede llevar a medidas disciplinarias a los jueces. Por lo pronto se está diciendo cuando sus decisiones vayan en contra del interés público, sean diferentes a lo que las leyes ordenan. Entonces pareciera que estamos, digamos, una resolución de amparo, estamos en el amparo del amparo, pero ahora por parte del Estado. Lo voy a poner de esta manera. Imagínense ustedes que tenemos a un detenido en una calle que iba caminando afuera de una tienda, sale una persona y dice, me robaron. Y entonces pasa la policía y lo toma ahí en la esquina de la tiendita y lo presenta a la autoridad jurisdiccional diciéndole, pues la señora asustada de la tiendita dice que este muchacho es quien robó. Y lo presentan y la fiscalía le toca llevar las primeras pruebas, presentar, hay una denuncia y la fiscalía dice, uy, todo mundo ya supo ahí alrededor de la tiendita porque quieren mucho a doña Lupita, que es la de la tiendita, que este muchacho es un desgraciado y estamos enojados, que dé de gracias que no lo linchamos y que sí fue presentado ante el juez, ¿no? Y entonces ustedes son primos o tíos de este muchacho y dicen, no, de verdad que es una buena persona y va caminando por la calle. Y entonces parece que él ya va a tener que ser el que se defiende por esa circunstancia cuando es la fiscalía la que tiene que probar que hay esa presunción de que sí estuvo involucrado. Va a llegar con el juez de control y el juez de control va a decir, híjole, la verdad es que no me convence mucho lo que me está diciendo la fiscalía, porque lo único que se tiene de prueba de este muchacho es que iba pasando afuera. Las cámaras de la tiendita no funcionaban. Pero si lo dejo libre, se me va a enardecer la colonia que a mí me eligió, mi comunidad, mi municipio. Entonces, me conocen y ellos son los que me eligen. Si yo, juez de control, dejo ir a este muchacho, bueno, voy a ser el más impopular porque todo el mundo quiere a doña Lupita. Entonces, pues ni modo, que se quede adentro. Y sí, claro, dime. no, maestra, es que me estaba sonriendo de un escenario tan extremo, porque sería realmente la situación más crítica y menos racional que esperaríamos de un juez, ¿no? De casi que estuviéramos en un tribunal popular, en una plaza pública, que tuviéramos que hacer juicios públicos o que estuviéramos frente a un grupo de personas que son los que deciden. Me parece, querida maestra, que no podría llegar a esas circunstancias. Yo lo que ve la película, perdón, ve la película de Se presume presunto culpable. Sí, no, yo estaba pensando en
Sí, en canoa. Cuando estabas hablando, Ligia, estaba pensando en el gesticulador, todos estos grandes autores mexicanos que nos han contado de cómo el juicio popular en las plazas públicas pues puede ser muy peligroso. Entonces, con todo esto que nos contaste, yo apunté varias cosas, Ligia, porque Claro, claro, por tengo favor. cortito el tiempo. Derechos adquiridos, la homologación de todos los procesos, que no puede ser contradictorio la ley secundaria A la respecto a la Constitución. Constitución, ¿no? Porque se supone que hay que vigilar que se cumpla y que no se entre en contradicción. Y luego esto que decías de que el 30% de los casos son materias familiares y qué va a suceder con las investigaciones en proceso. Y fíjate que acá nos decía Adela López, me preocupa que vayan a desaparecer expedientes. Dice Tanislao, se debe verificar las leyes secundarias en las cámaras. Y que menciona que la ministra Batres dice que deben ir empezando a arreglar los casos que se vayan quedando. Maestra, tenemos 5 minutos más, pero para que nos cuentes qué es lo que se espera durante el primer año que se apruebe la ley, porque parece que las cosas en ese primer año se van a quedar como están y que entonces seguirá pues una transición, esto que tú llamabas de homologarse, para que en un año, cuando ya se elijan a los jueces, ya se tenga el proceso de transición. Maestra, si en las empresas las fusiones, adquisiciones, integraciones, cambios son complejísimos, Tú lo con un sabes. sistema judicial no me lo imagino. ¿Sabes cuántas personas trabajan en los poderes judiciales en el país? Ni idea. Así, más o menos que se dedican a juzgar y verlo independientemente de las personas que, bueno, nos ayudan desde la limpieza, las copias y todo eso, más de 60,000. Entonces, imagínate una escisión de una empresa del tamaño de Coca-Cola o en México o de una empresa, no como Bimbo, que de un año en automático dices van a tener que pasar los expedientes, etcétera. Y de lo que me comentabas que parece un tema trágico, te puedo dar varios ejemplos en que hay organizaciones de derechos humanos que han sacado a personas que no han tenido una debida defensa después de 10, 15 años de la cárcel. Incluso hay asociaciones que se dedican a eso porque por un indebido proceso que no tuvieron dinero para pagar. O sea, y regreso rapidísimo al tema del juez. Este juez, en lugar de decir, a mí no me importa, soy inamovible, yo ya me gané mi carrera, no me importa lo que opine la gente, yo voy a ver realmente que estuvo el debido proceso, que el fiscal tiene la obligación de probarle que este muchacho fue el culpable o no. Y luego cuando pase con el juez que lo va a sancionar, a diferencia de lo que sucede en Estados Unidos el juez es nada más un conductor del proceso. Aquí el juez es el que va a estar escuchando a las partes y si este muchacho no tuvo 50, 100 mil pesos para pagar su proceso, entonces, y te puedo dar casos reales de una familia que tenía una pizzería en que los asaltan, cae la pistola, el dueño de la pizzería recoge la pistola, ve que van a atropellar a su hija a su hijo y le dispara al motociclista que los asaltó. Estuvo 2 años en la cárcel este dueño de la pizzería. ¿Por qué? Porque no tuvo dinero para poder pagar un abogado que le dijera al fiscal que tenía que haber hecho bien su chamba. Nunca tuvo presunción de inocencia. Y entonces ahora imagínate que un juez que va a dictar la sentencia le dicen, es que los jueces corruptos son los que dejan ir a los ladrones y a los malos y a los asesinos. Esa carga que ya se les puso en estos años de que son los malos, pues no va a tener un incentivo para dejar ir a alguien cuando está sujeto a que su trabajo depende del vox populi. De entrada, maestra, creo que la reglamentación tendría que observar que los jueces estuvieran a salvo de estas presiones sociales,
pero que al mismo tiempo tuvieran el apoyo de la sociedad, pero que al mismo tiempo evitaran, ¿no? Que tuvieran incentivos perversos. Es que es un trabajo quirúrgico, ¿no? Dime qué magia en qué ley puede haber el que, a ver, no te preocupes de que te van a elegir, pero sí preocúpate porque tienes que caerles bien. Entonces, pero no a ver, maestra, pensando un poco, van a ser 2,000 o 3,000, ¿no? No, en total, 8,000. no, es que todo depende. Si son los federales, que no necesariamente son los que ven todo esto que estamos platicando y lo que a la gente le duele, que es los procedimientos tardados, etcétera, no son los 1,600 del Poder Judicial Federal, ¿eh? Esos son los que ven amparos y que es otra cosa. No, son alrededor de 7,000 u 8,000 juzgadores de primera instancia que tenemos en los estados, pero si vemos todo el grupo de trabajadores son alrededor de 60,000. Sí, entonces elegirlos fuera de sus ámbitos de influencia, fuera de sus ámbitos familiares, fuera de sus regiones, va a tener que ser quirúrgico, maestra Ligia. Y yo te agradezco mucho que hayas estado acá. Un comentario final para despedirnos. Sí, perdón. Y volverte a invitar por volver. Podemos hacer cápsulas si quieres, mi querida Claudia, conforme vaya esto caminando. La segunda que no podemos dejar pasar es que todo el mundo escuchamos que hay un amparo. No amparo, hay una suspensión provisional que está instruyendo al Ejecutivo que no haga la publicación de esta modificación. Ese es el segundo camino de lo que me dijiste que puede pasar. Y esa le da eco a el que no se debió de pasar esta reforma. Entonces, vamos a estar viendo en los próximos días dos historias paralelas. La historia de quienes dicen que ya está vigente la reforma y la historia de las autoridades que están dictando y que tienen facultad hasta el día de hoy para decir si sí puede caminar o no puede caminar esa reforma por violaciones al procedimiento, que es lo que se está poniendo en principio. Tenemos mucho que platicar y si quieres seguimos platicando esta historia en próximas veces para seguir yendo sobre estos dos posibles caminos que tenemos a nivel estatal, etcétera. Y regresemos a tu título de la vez pasada, que era que si quemamos los barcos, ¿no? Tenías tú el barco que tenía algunas ratas, pero navegaba, y entonces dices, para eliminar esas ratas, que las hay que quemar el barco. Claro que sí, querida Ligia González, te agradezco muchísimo tu disponibilidad y estaba buscando mientras te escuchaba esa frase de lo nuevo no acaba de nacer y lo viejo no acaba de morir, porque en los próximos días vamos a ver qué sucede con esta suspensión, con estos recursos, con este pataleo, con esta posibilidad de tener un mejor sistema judicial, de poder sacar todos estos casos que imagínate que han estado ahí por años, de que pudiera darse la coyuntura, de que en el proceso de transición de estos nuevos sistemas judiciales pudiera haber un beneficio para la población, sería como la cereza del pastel, querida Ligia, pero bueno. A ti te gustan las matemáticas, hay un tema que no está y que va a hacer que no funcione. No estás multiplicando por 5 el número de jueces, por lo tanto, el rezago judicial ahí va a seguir. Si no, aumentas el número de jueces, independientemente de la manera en que se pongan, vas a seguir teniendo rezago en los expedientes. No tenemos suficientes jueces para el número de asuntos civiles, familiares, penales, administrativos que hay en México. Muy bien. Ligia González, maestra en Derecho por la Universidad de Harvard, profesora de la Escuela Libre de Derecho. Amigos, amigas, les quiero decir una cosa. Los científicos, ya se fue. Bueno, hasta luego, Ligia. Los científicos sociales son esos que hablan con todas las fuentes y que confrontan sus hipótesis. Hasta el próximo martes, amigos. Felices fiestas patrias. Gracias, Juan Manuel. Te mando un abrazo.